Ahora mismo lo presentamos a Atilio Borón. Atilio, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, gesticulábamos los dos, pero usted más que yo, a propósito del escándalo en los Estados Unidos de características electorales, yo pensaba, bueno, al mismo tiempo, qué vergüenza en gran medida, compartía la indignación de Pedro, pero al mismo tiempo digo, qué pena que esto pase en el Partido Demócrata, ¿no? Que no pase con los republicanos. Sí, en general, las elecciones en Estados Unidos suelen estar muy viciadas, ¿no es cierto? Recordemos que en el año 2000, sí, la presidencial, George Bush hijo, pierde en el estado decisivo que iba a inclinar el fiel en Florida. Y resulta que ahí se demoraron más de 40 días. O sea, Bolivia, en la Bolivia de Evo, al lado de Estados Unidos y Miami, fue un modelo de transparencia y eficiencia en el recuento de votos. Demoraron más de 40 días, finalmente lo decidió la Corte del Estado de Florida, ¿no es cierto?, cuyo gobernador era el hermano de Bush, Jeb Bush, y luego finalmente fue a la Corte Suprema de Estados Unidos, uno de cuyos integrantes había sido designado por el padre de Bush. O sea, bueno, de todas maneras esta gente ahora va a venir a monitorear las elecciones de Bolivia, ¿no es cierto? Han dicho ya, han anunciado en Bolivia, que la USAID, o sea, la agencia esta de los Estados Unidos, va a estar organizando el proceso electoral en Bolivia, o sea que ya nos podemos imaginar qué clase de proceso electoral va a haber, ¿no? Sí, vamos a volver sobre estos temas. ¿Qué le parece lo que viene siendo una gira, en este caso por parte del presidente de la Nación en Europa, cosechando apoyos de los países principales dentro del ámbito del Fondo Monetario también, ¿no? A mí me parece bien, digamos, Argentina, creo que Pedro lo dijo con todas las letras, es un país muy debilitado, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene que tratar de conseguir amigos donde pueda. El problema es que el Fondo Monetario es una institución profundamente antidemocrática, porque hay un país que tiene derecho a veto, que es Estados Unidos. O sea, las decisiones se toman con el 85% de los votos y Estados Unidos tiene 16. O sea que si Estados Unidos no acompaña, la decisión no sale. De todas maneras hay una presión, si Angela Merkel dice, bueno, hay que ayudar a la Argentina, si Pedro Sánchez, si Macron, si el Papa, si todo eso, para Estados Unidos es una cierta presión. Pero un presidente como Trump no es un presidente muy sensible a eso. Es un personaje muy especial, ¿no es cierto? Y no se deja impresionar. Él realmente ve la cosa en términos de costo-beneficio. En este momento su interés está en acabar con el impeachment en el Senado, que lo va a terminar, coincido con Pedro. Usted dice, no va a pasar nada con eso. No, ninguna chance. Tiene que tener 67 votos en contra y él tiene los 51 votos de los republicanos. O sea, tendrían que votarle los republicanos en contra, ¿no es cierto?, o todos los demócratas, 49 demócratas más 18 republicanos que se pasen de bando. ¿A cambio de qué? Además, ¿quién es el candidato demócrata? Claro, eso. Porque si me dijera, mira, hay un liderazgo fuerte, está John Kennedy. Bueno, algunos tipos saltan la tranquera y se pasan, ¿verdad?, sí, al bando al contrario. Pero acá no hay un liderazgo fuerte. Pedro. Atilio, ¿cómo pensás vos la relación que puede tener Donald Trump con la Argentina, más allá del tema del Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta el vínculo especial que siempre planteaba Macri que tenía con Trump? Bueno, va a ser una relación, yo creo que muy tirante, ¿no es cierto? Si bien se van a salvar las formas, vos conocemos el modo americano de operación y de aplicar presiones, se preservan ciertas formalidades, está siempre el bueno y el malo. Vino uno acá, Clever Carone, ¿no es cierto? Clever Carone a la jura de Alberto, se retiró indignado, otro se quedó, van a hacer eso, pero Trump creo que va a adoptar una línea dura con Argentina. Y esa va a ser la instrucción que le va a dar al Departamento del Tesoro, que tiene incidencia directa sobre el directorio. Claro que ahora hay un efecto nuevo, y es que el banco, el FMI, perdón, está demasiado expuesto con los préstamos que le ha dado la Argentina y probablemente esté en el interés de ellos también buscar una negociación mediante la quita, sí, yo creo que más bien no de capital, pero una cierta rebaja en las tasas de interés, que es exorbitante, la que aplicaron, y ampliar los plazos, ganando tiempo. Bueno, el fondo quiere, en principio, que la Argentina le haga una quita a los fondos de inversión, a los bonistas, y que, por supuesto, el fondo no acepta quitas. Claro, pero bueno, pero ellos aceptarían que se lo quitaran a los otros. El fondo tiene un doble estándar siempre muy interesante, ¿no es cierto? Ahora habrá que ver además cómo juega Kristalina Georgieva,
la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Puede ser distinta la conducción que haga ella de Christine Lagarde? Yo creo que sí. ¿En qué Lagarde, sentido? En el sentido que, por ejemplo, Christine Lagarde en ningún momento se preocupó por el tema de la desigualdad en los países subdesarrollados e inclusive en el mundo desarrollado, ¿verdad? Mientras que una muy sorprendente declaración de la Georgieva planteaba el tema de la desigualdad como el tema número 1 en materia de política social que tenía que enfrentar el fondo. Esto la podría inclinar, digamos, en una dirección que no es exactamente la que, por ejemplo, estaría interesado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. O sea que hay varias incógnitas en juego en este momento. Sí, Atilio, discúlpame, no mencionamos a otros actores de la política internacional que son Rusia y China. Claro. Pareciera que solo hablamos con el mundo occidental, claro, solo hablamos con Estados Unidos por el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué rol juegan en lo económico, también en su poderío económico Rusia y China? Bueno, a ver... Pensando en la Argentina, ¿no? Por supuesto. Claro, China digamos, juega un papel económico fundamental porque es la locomotora de la economía mundial. Hoy en día, digamos, no hay otro país que tenga la gravitación global que tiene China a nivel de la economía mundial. China es el único país que tiene, es el primer socio comercial o financiero de 130 países, cosa que nunca tuvo Estados Unidos ni en el apogeo de su predominio a nivel económico. Pero China, los votos del Fondo Monetario Internacional no tiene prácticamente peso. Y más o menos lo mismo pasa con Rusia. Rusia no tiene ni remotamente la gravitación económica que tiene China. Pero indudablemente yo creo que sería bueno que el gobierno argentino también abriera una ventana hacia China, Rusia y la India, porque creo que ahí podemos tener algunas oportunidades interesantes para el futuro programa de crecimiento económico que estamos todos esperando que se devele y que está siendo postergado en función de la negociación con el fondo. Atilio, cambia, la última pregunta porque nos quedamos con poco tiempo, pero ¿cambia la situación de Europa con la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Y se debilita, ¿no? Se debilita la economía. ¿Se debilita el Reino Unido o Europa? Se debilita Europa y creo que el Reino Unido va a empezar a tener graves problemas. Problemas económicos y problemas políticos. Boris Johnson está planteando, en algún momento lo ha dicho, hacer del Reino Unido una especie de Singapur del Mar del Norte. Eso produciría un efecto desastroso, ¿no es cierto?, esa liberalización a ultranza en la economía británica. Y al mismo tiempo vuelca a Gran Bretaña hacia los Estados Unidos, le da la espalda a Europa. Esto no es un buen negocio, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que finalmente Europa está en un proceso de descomposición, la Unión Europea, y la salida de Gran Bretaña realmente va a ser un golpe muy fuerte. Sí. Y además pone en cuestión toda una serie de tratados. Por ejemplo, el Tratado de Unión Europea-Mercosur ahora. Con Gran Bretaña una cosa, sin Gran Bretaña es otra. Más allá de que el Reino Unido, termino con esto, puede empezar a haber tensiones separatistas muy fuertes en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte, nada menos. Ninguno de esas tres naciones que están integradas al Reino Unido quiso irse de la Unión Europea. Quisieron los ingleses. Claro, se abre un proceso complejo. Y Escocia es rica en gas y petróleo. Exactamente. Atilio Boro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos una información de último momento. Ahora en C5N acaba de publicar un mensaje la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en su cuenta, a partir de lo que fue este encuentro, del cual ustedes están viendo algunas imágenes, entre la titular del Fondo Monetario y el ministro de Economía de la República Argentina. Hablamos de Martín Guzmán. El texto dice: reunión productiva con el ministro Martín Guzmán. Nuestro objetivo común es que Argentina se recupere y que el crecimiento y el empleo regresen en beneficio de todos los argentinos. Esto fue publicado hace algunos instantes nada más
por Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y abre alguna expectativa, me parece mucho más promisoria en algún aspecto, porque se mencionan elementos que habitualmente se pierden en definiciones de carácter general. Bueno, en este caso se menciona crecimiento, se menciona el empleo y la recuperación de la Argentina, que obviamente tiene correlato en estas cuestiones que estamos mencionando. Fernando. Sí, vos sabés, Julián, que en la declaración de Georgieva también señala, dice, la misión del equipo técnico a Buenos Aires la próxima semana será una oportunidad para profundizar nuestro diálogo con respecto a las perspectivas y políticas económicas y para aprender más sobre la estrategia de las autoridades para abordar la situación de la deuda argentina. Y a mí me parece que este es un punto central, porque es donde claramente el FMI dice, no sabemos qué es el plan económico argentino, no lo están negociando con nosotros, no participamos en el diseño, queremos conocerlo para ver si lo acompañamos, pero es de Argentina. Y es un cambio sustancial con las últimas negociaciones con el fondo, cuando desde Washington te mandaban la famosa carta de intención con las medidas que tenías que tomar y que acá solo podías rubricar. Un cambio muy, me parece, determinante en la relación de Argentina con el FMI. Bueno, vamos a seguirlo. Esto es minuto a minuto, podríamos decir, sobre todo teniendo en cuenta que este encuentro va a tener un correlato seguramente y una continuidad en la visita que vos estabas mencionando a nuestro país la semana próxima. Vamos a cambiar de tema. Hay novedades con respecto a la muerte de Fernando Báez Sosa, la investigación que se está desarrollando. Irina Hauser. Una de las novedades tiene que ver con Pablo Ventura, este joven que había sido detenido en Zárate, que declaró insistentemente que no había estado presente en el lugar, aportó videos de que había estado cenando en Zárate. Estuvo 4 días detenido, no fue reconocido por nadie en las ruedas de reconocimiento. Finalmente se dictó su sobreseimiento en la causa. La verdad, 4 días detenido, sí, ¿a raíz de qué? A raíz de que en el procedimiento policial los rugbyers lo mencionaban, cuando lo mencionaban en el momento que la policía preguntó de quién es esta zapatilla, una zapatilla ensangrentada, dijeron Pablo Ventura, y además porque una vecina había hablado de la presencia en la puerta de la casa de un auto, un 208 blanco. Y la familia de Pablo Ventura tiene un 208 blanco. Se descartó todo esto. Es curioso igual que a partir de un acta policial se dicte una medida tan gravosa, digamos, tan grave como la detención de una persona, pero esto ocurrió supuestamente por una cuestión de precaución o de Para mí investigación. fue excesivo, ¿no? Sí, pero además no se puede. O sea, con un acta policial no se debería poder. Claro. No sé si hay algún elemento extra en la causa, pero evidentemente no lo había porque Pablo Ventura acaba de ser sobreseído. Su familia, además, ya anunció que probablemente inicie una demanda civil contra los rugbyers. Que entre paréntesis, cuando se empezaron a analizar los celulares, se encontraron algunos mensajes de lo poco que se sabe hasta ahora de las comunicaciones, pero parece que era una burla previa referida a Pablo Ventura, previa a estos hechos también, ¿no? En los intercambios de WhatsApp que tenían ellos en un grupo, se burlaban de Pablo Ventura, ¿no? Como el nombre que tenían de punto en una especie de bullying permanente, ¿no? El remero del club con el que había pica. Sí, no teniendo ninguna relación con esto que sucedió, Pablo Ventura sufrió un daño enorme. Sí, gigante. Enorme. No tenía ni siquiera amistad con psicológico con ellos, y de otro tipo también, ¿no? Exactamente. Me parece que es relevante. Y además, la querella, en principio, es la que está pidiendo una figura que yo no había escuchado nunca. Sí, la querella está, que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, está pidiendo algo que se llama, la aplicación de una figura que se llama homicidio por placer. Me llamó la atención cuando la escuché. Sí, a mí también. Pensé que podía ser algo novedoso o no exacto. Sin embargo, rastreando un poco, se ha aplicado esta figura, que ¿sabés de qué se trata? Cuando, por ejemplo, cuando se detecta que hay un goce en provocar la muerte o el sufrimiento. ¿Algo así?
algo parecido a esto. Bueno, esto tiene relación en la aplicación de esa figura, en parte con el material que se encontró en los celulares. Vos sabés que en el celular de uno de ellos se encontró una filmación del momento de la agresión y del asesinato. Entonces, lo que se está analizando es la posibilidad de que esa filmación sea parte de ese juego, de ese goce en ver y ejecutar esa escena violenta, ¿no? Esto que mostramos acá, pegale, matalo, matalo, sería la arenga que aparentemente se escucha en uno de los rugbyers en ese video, en el momento de la golpiza, y es en parte lo que la familia, a través de la querella de Fernando Báez Sosa, va a plantear para que se aplique esta figura como agravante. Una figura que se aplicó, ¿sabes cuándo? ¿Te acordás del homicidio del diputado Héctor Olivera, el asesinato cerca del Congreso? Bueno, que uno decía era un asesinato completamente inexplicable en el medio de la calle. Se aplicó en ese caso esta figura. Y se aplicó también a los casos en que fue protagonista como homicida Martín Ríos, sobre todo se aplicó en el asesinato de Alfredo Mercenac. Martín Ríos, este hombre que protagonizó varias agresiones en pleno Belgrano. Y también se aplicó en algunos femicidios. Así que, evidentemente, es una posibilidad utilizarlo como agravante y tendría sustento en el hallazgo de estos elementos, ¿no? En estas filmaciones y en el regodeo en esa situación de violencia. Es un agravante a pesar de que el castigo que se mencionaba era el de prisión perpetua. Digo, a pesar de eso, en la figura hay una especie de mirada que tiene que ver con un acto que le suma gravedad al hecho. Mira, hasta ahora se habló de prisión perpetua en función de lo que dictaminó la Fiscalía en el momento que les hizo una imputación al indagarlos. En función de esto es un planteo que está pensando la querella en función de los elementos que fueron apareciendo en estos días. El contenido de los celulares recién se está conociendo ahora, ellos han accedido y lo están analizando. Son elementos nuevos, lo plantean a partir de esto. Vamos a ver después en qué deriva. Gracias, Irina. El que habló en las últimas horas es el abogado, uno de los abogados que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, Fabián Améndola. Esto decía. Creemos que debe ser imputado también, que la alevosía, una cuestión de placer, porque el hecho de filmar el momento del homicidio y después regodearse de esa situación, pasarlo a otras personas vinculadas a través de sus grupos de WhatsApp, etcétera, es muy probable que configure esta agravante de homicidio por placer. Fundamentalmente este informe telefónico que se hizo sobre los teléfonos que se hizo en la Policía Federal se encuentra en la sede de la Fiscalía en un sobre cerrado y bueno, va a ser abierto cuando la causa esté físicamente en este lugar. Por eso nosotros también hoy hemos acompañado una presentación en la cual pedimos que se nos notifique el momento de la apertura porque queremos estar presentes. Bueno, el temor más profundo, o uno podría decir, llevándolo a otro plano de la vida, cambiar reposera por banquillo. Sí, se podría también jugar. Aplica a la perfección, porque el expresidente Mauricio Macri regresó de sus vacaciones y claro, muchas de las preguntas que todos tenemos se van a empezar a responder pronto respecto, por sobre todas las cosas, a las causas judiciales, que son muchas las que apremian al exmandatario. Nosotros lo que nos propusimos es hacer un repaso de las principales, de las causas que más temor infundan en el expresidente Mauricio Macri. Tiene muchas, pero estas serían... El top 5, el ranking. Bien. El caso de autopistas, nosotros aquí en Minuto 1 hemos mostrado en exclusiva documentación que compromete muchísimo realmente al presidente Mauricio Macri, a la familia Macri, pero por sobre todas las cosas también a exfuncionarios suyos. ¿Por qué? Recordar a Juli que la firma Ausol, socia de la familia Macri durante muchísimo tiempo, había presentado una demanda ante el CIADI, ante un tribunal internacional, diciéndole: me deben 1.200 millones de dólares por atrasos tarifarios durante el kirchnerismo porque el dólar estaba atrasado, etc. ¿Qué fue lo que hizo el macrismo y qué es lo que sospecha la justicia? Que fue un acuerdo fraudulento en donde el gobierno de Mauricio Macri le dijo: bajá la demanda en el CIADI y yo te pago 500 millones de dólares, calla así. Se soluciona absolutamente todo. La gran pregunta era ¿por qué ir al CIADI si no había denuncia local? Es decir, tenía todas las de ganar la Argentina en este juicio y sin embargo
Increíblemente el Estado decidió pagar. Bueno, Canicoba Corral está investigando qué sucedió en torno a esto. Declaró ya el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, ex procurador de Mauricio Macri, de la gestión de Mauricio Macri, y complicó muchísimo su situación porque dijo, yo me opuse. A los pocos meses él renunció. Bueno, habrá que ver por qué finalmente el Estado decidió avanzar igual si el procurador se había opuesto. Y seguimos adelante. Vemos la que viene, a ver. Parques eólicos. Una investigación de Minuto Uno también reveló que el hermano Gianfranco Macri se había llevado 5 millones de dólares de una empresa que había creado el contador de la familia Macri 15 días después de llegar al poder. Es decir, el 29 de diciembre, Mariano Payaslian, contador de la familia Macri, crea una empresa de parques eólicos. Compra a Isolux, una de las firmas involucradas en el caso Cuadernos, y los revende después a una empresa china. En el medio gana 75 millones de dólares. Carlos Tevez, uno de los socios. Hasta ahí vos me podés decir, bueno, son muchas coincidencias, Juan, no pasa nada. Ahora, cuando lo tenés al hermano del presidente recibiendo, como mostramos nosotros, 5 millones de dólares en concepto de préstamo entre privados, de la firma que había ganado y revendido los parques eólicos, bueno, ahí ya se pone más compleja la situación. Gianfranco Macri se fue a vivir a Uruguay, no sabemos muy bien por qué. Seguimos. Comunes denominadores hasta ahora de lo que vimos es acomodar todo para que tus empresas, las que creaste o las que tenías, te den algún tipo de beneficio importantísimo. Exactamente. No es José López tirando bolsos, pero es mucho más dañino, incluso en muchas oportunidades. Tan corrupto uno como el otro, ¿no? Aportantes truchos, otra causa que realmente puede llegar a activarse y que si se activa está todo sobre la mesa, digamos. Sabes mucho de esto. Tenemos a miles de beneficiarios de planes sociales que todavía están esperando una respuesta de la justicia. Sería bueno, de paso, que la justicia empezara a hacer está todo justicia. ¿Cómo está esto? Paralizado, esperando cambios políticos probablemente. Lo cierto es que el juez Ariel Lijo, que de tiempo sabe mucho, sabe manejarlos muy bien, tiene que determinar qué sucedió, porque hay miles de beneficiarios de planes sociales que figuran financiando las campañas de 2015 y de 2017, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no aportaron un centavo, y además también otra parte de la investigación tiene que ver con el presunto desvío de fondos por parte del gobierno de la ciudad, bajo la gestión de Mauricio Macri, a la campaña. Vemos la que viene, a ver. Bueno. La madre de todas las batallas. De todas las batallas de la corrupción. Correo Argentino, el presunto acuerdo fraudulento, conocido por absolutamente toda la sociedad argentina, por suerte, entre el Estado y la familia Macri para condonarle una deuda multimillonaria. El juez, te decía, Ariel Lijo, alguien que sabe muy bien de tiempo, tiene que definir procesamientos. Ya los debería haber definido hace algunos meses. Se terminó la feria judicial, ahora deberían venir las respuestas por parte de los juzgados. Y cerramos con la última, otra muy importante, el blanqueo de capitales. Si la justicia, lo tiene la Corte Suprema esto, una denuncia que hizo Felipe Solá, hoy canciller. Si la justicia se decidiera avanzar, la verdad es que el listado de blanqueo de capitales es realmente... Ayer te decía de un grado de promiscuidad, por ejemplo, entre Vicentín. Bueno, esto es realmente impresionante. Integrantes del directorio de SOCMA, es decir, de la familia Macri, blanquearon cientos de millones de pesos. Y el propio hermano, Gianfranco Macri, repito, se fue a vivir a Uruguay, no sabemos muy bien por qué, tal vez tenga que ver con esto. La respuesta, el propio hermano blanqueó 6 veces el patrimonio que tenía el presidente, Mauricio. Cuando estaba prohibido, ¿no? Recordemos, ¿no? Que había, estaba la discusión y finalmente esto termina saliendo a través del Congreso, pero con la prohibición de que los familiares de los funcionarios terminen blanqueando. Bueno, finalmente se da esto. Exactamente. Estas son tan solo 5 de las muchísimas causas que tramitan contra el expresidente. Ahora que se terminó la feria, veremos qué es lo que sucede. Siempre repudiable, siempre, durante el kirchnerismo, durante el macrismo, que las causas se activen, que las causas salgan de los cajones cuando los funcionarios dejan el poder. Juan Amorín, muchas gracias. Juli. Bueno, hablamos un poco de economía y en este contexto un elemento, una herramienta que generalmente genera a su vez expectativas. Hablamos de el relevamiento de expectativas de mercado, el REM que nuclea y que lleva adelante el Banco Central. Son consultas que se hacen en muchísimas consultoras por un lado, think tanks, bancos de inversión, bancos comerciales, y se reúne información. Hay novedades. Fernando Alonso. Sí, Julián, hoy se conoció el último relevamiento de expectativa de mercado, el que se hizo a lo largo de enero. Como vos lo decías, es una encuesta que hace el Banco Central entre las principales consultoras. Tenemos algunos de los resultados, pero hay que tener presente algo.
todas estas consultoras están haciendo estos informes, están haciendo estas estimaciones sin todavía conocer cuál es el programa económico que va a aplicar la Argentina después de la reestructuración de la deuda. Por eso hay que tener mucho cuidado en tomar estos datos. Ahí tenemos la expectativa de inflación para enero, febrero, marzo, abril, 3,5, 3%, después esperan 2,9 a partir de mayo, 41,7 la inflación que esperan para todo el año. Si uno se guía por lo que pensaban estas consultoras el año pasado, tienen un margen de error de total, puede ser el doble, puede ser la mitad. Por ahora esta es la expectativa que tienen estas consultoras. También tenemos las metas, esto es lo que comentábamos recién, de inflación. También especularon sobre el crecimiento económico, esperan una caída de la actividad económica de nuevo para este año y recién mejorando en 2021 y 2022. Ahí está la cifra, 1,5 caída del PBI. Concentrada en este primer trimestre, después empiezan a ver alguna curva de recuperación, crecimiento en 2021 de 1,7 y de 2% en 2022. Si Argentina logra reestructurar la deuda en los términos que está planteado en este primer trimestre, es muy probable que toda esa salida de la recesión sea mucho más rápida de lo que se está planteando. Fernando, ¿qué se habla del dólar, digamos? ¿Qué se releva? Tienen algunas expectativas del dólar. Ahí fíjate, para fin de este año, 78,7%. Lo que están haciendo es aplicando la inflación, ¿no?, sobre el valor presente del dólar, incluso dejándolo un poquito por abajo porque creen que va a haber alguna apreciación del valor del dólar a lo largo de este año. 99% para 2021 es también un dólar ajustado por inflación. Bueno, hoy subió, ¿no? Hay que marcar eso. Viene subiendo en estos últimos días. Me parece que tiene que ver con que el agro no está liquidando tal y como se esperaba. Entonces el gobierno... también hay una decisión del Banco Central de no dejar que se atrase mucho el tipo de cambio. No quieren devaluar de más el peso, pero tampoco quieren dejar que se aprecie la moneda. Cuestión de mantener el saldo de la balanza comercial como venía registrándose el año pasado. Gracias, Fernando. Bueno, muy bien, estamos en comunicación con Graciana Peñafort, la abogada de Amado Vudú. Graciana, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludarla. Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer de algo que nosotros presentamos en el día de ayer? Hoy estábamos aportando mayor cantidad de información a propósito de la investigación que está llevando adelante el Destape, y en ese contexto lo que se menciona es dinero del Estado a través de lo que es el programa de protección de testigos para que este señor Alejandro Van der Broele ponga en marcha un emprendimiento en Mendoza. Sí, yo te diría que es preocupante la cantidad de dinero que le dieron, pero más allá de eso yo vi con atención el informe que presentó Irina, y ahí hay una cosa muy importante para señalar. Sí. Van der Broele no es arrepentido en la causa Chicone 1. Fue un imputado. De hecho, fue condenado, sin prisión. Pero si vos recordás el mail que envía Linsalata, dice que hay que pagarle este dinero porque ya se consiguió la condena en primera instancia y que ya fue confirmada por la Sala 4 de Casación. Y no entiendo por qué le van a pagar a Van der Broele por una causa en la que no era arrepentido. Porque él no llegó a arrepentirse antes de ese momento. Le están pagando por involucrar a Amado Vudú y a quienes resultaron involucrados en esa causa. Pero déjame que te diga una cosa que es doblemente paradójica. Nosotros, cuando efectuamos el recurso de casación apelando a esa condena, pedimos esta información, porque fue tan extraña la manera en la cual declaró Van der Broele que queríamos conocer todos los antecedentes de Van der Broele como arrepentido. Y no nos dieron esta información. Solo nos dieron una parte de la información, pero la Sala 4 que figura en este mail se negó a darnos esta información. Porque claramente esta información compromete el testimonio de Van der Broele que fue usado para condenar a Vudú.
¿Podría esto generar algún tipo de repercusión en lo judicial o es algo que se agrega? Por supuesto, a porque ya sabemos que... Sí, ¿van a hacer alguna presentación? Por supuesto. Nosotros vamos a hacer una denuncia indudablemente y vamos a pedir, además de la investigación específica de lo que haya sucedido en el Ministerio de Justicia y en el programa de arrepentidos, vamos a pedir también explicaciones acerca de por qué el tribunal, en particular la casación, no nos permitió conocer esta información. Porque quiero señalarte que uno de los mejores juristas que tiene la Argentina, que es Julio Mayer, sí, le contamos la situación, se presentó en un amicus curiae en esta causa y dijo que era un violatorio al derecho de defensa que no nos dejaran acceder a la información. Pese a eso y pese al consejo de alguien que de derecho sabe, y mucho, la casación se negó a dejarnos conocer la información y ahora vemos por qué. Porque imagino lo que hubiese sido en un juicio tan discutido como fue el juicio de Chicone 1, saber el dinero que estaba por cobrar el testigo estrella. Yo les pido que se acuerden cuando en los medios pedían la foto de Amado Vudú con Van der Broele. Sí, así es. Irina. Hola, Graciana. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás, Irina? Bien, muy bien. Tenemos una duda que nos planteábamos hoy, que es, ¿qué es lo que puede incluir un acuerdo de arrepentimiento de un imputado colaborador? Porque el Estado puede pagarle un dinero como arrepentido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se puede incluir dentro de ese acuerdo? ¿Qué es lo ilegal en todo esto? Yo te voy a decir qué es lo que no se puede incluir, que es más sencillo. No se puede incluir un pago por una causa en la cual el señor no es arrepentido. El argumento de que ya se obtuvo la condena en la causa Chicone 1 es absolutamente inválido para habilitar el pago que se le hizo a Van der Broele, porque Van der Broele estaba habilitado como arrepentido en otra causa, no en esta. Ahora, como imputado colaborador, ¿podría recibir en una causa en la que sí es arrepentido un dinero destinado exclusivamente para un emprendimiento laboral? ¿Se puede eso? Mira, habría que ver qué es lo que le han dado a cada uno de los arrepentidos. Tengo la impresión, pero no quiero arriesgar algo, de que indudablemente si se sacan cuentas ha recibido sustancialmente más, por lo menos dentro de los primeros arrepentidos. Después también el Destape ha cubierto muy bien otro caso, como es el caso de Fariña. Pero creo que es difícil decirte con un número. Creo que habría que comparar cuántos recibieron los distintos arrepentidos y en qué momento. Porque creo que los momentos en los que recibieron no son menores. Porque después de lograr el arrepentimiento de Van der Broele, vino la masividad de los arrepentimientos, sobre todo en causas vinculadas al kirchnerismo. Creo que habría que hacer un comparativo, pero además de hacer el comparativo, creo que habría que ver las condiciones de arrepentimiento, porque si ustedes se acordarán, salía publicado de manera permanente a partir de determinado momento, después de la detención de Vudú. ¿Se acuerdan la foto de Vudú en pijama? Hubo una suerte de muchos titulares y muchos trascendidos en los diarios respecto a que estaba abierta una negociación que involucraba el arrepentimiento de este señor. Y me parece que es necesario saber, porque además no solo apuntaban al sistema de testigo protegido, que no era el eje, sino apuntaba a distintas negociaciones que además estaba llevando adelante una ministra del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri. Bueno, a ver, definiciones importantes. Muchísimas gracias, Graciana. No, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. Lo mencionábamos más temprano. Hay polémica en la Unión Cívica Radical a partir de lo que es la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España. Y hay una onda expansiva en el radicalismo ya que viene de hace tiempo. Ustedes recuerdan esta fotografía donde se lo ve en aquel momento, si no me equivoco, candidato. No, ya había sido elegido, ¿no? Alberto Fernández con Ricardo Alfonsín. Ya en este contexto había decantado algún tipo de repudio por parte de aquellos
por supuesto ubicados en la vereda de enfrente del actual gobierno nacional, pero al mismo tiempo Ricardo Alfonsín siendo muy crítico durante gran parte de la gestión del expresidente Macri. No durante todo el tiempo, pero sí durante, creo yo, los últimos 2 años, sumando críticas desde un lado que generalmente uno podía decir que estaba bastante cerca, pero no del todo, de otros referentes de la política que en algún momento habían estado dentro de la Unión Cívica Radical, el caso de Leopoldo Moró, por ejemplo, pero al mismo tiempo bastante lejano a quienes formaban parte de la coalición de Cambiemos, como es el caso de Gerardo Morales o incluso de el propio Sanz en su momento también. Bueno, todos artífices, también el caso de Cornejo, ¿no? Todos ellos ubicados dentro de la coalición, acompañando las definiciones por parte del ex gobierno del expresidente Macri. Y sin embargo, en este caso, bueno, a partir de esta fotografía, se había generado algún tipo de repudio. A partir del nombramiento de la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España, se sucedieron algunos mensajes. El primero que vamos a compartir es el de Alfredo Cornejo, el exgobernador de la provincia de Mendoza. Dice: el cargo de Ricardo Alfonsín como embajador en España es una decisión personal y nada tiene que ver el radicalismo en ello. El que salió más duro también es Naidenov, uno de los referentes, senador, por supuesto, del radicalismo, que dijo: nada más lejos de los valores y principios que pregonó Raúl Alfonsín que formar parte de un gobierno que tiene marcado a fuego el ADN del kirchnerismo. Y debajo dice: la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España es una decisión estrictamente personal. Bueno, prácticamente lo mismo, ¿no?, que había mencionado Cornejo. Parece que compartieron ahí mensajes o WhatsApp, porque dice: es una decisión estrictamente personal, ajena a las decisiones orgánicas de la Unión Cívica Radical. Juan Amorín. Sí, Juli, la verdad a uno no lo toma por sorpresa la designación de Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España, fundamentalmente porque mantiene muy buena relación con Alberto Fernández, siempre lo han dicho, nunca lo han ocultado. De hecho, se han mostrado juntos, como bien marcabas y como bien señalaba la foto, en algunas oportunidades posteriormente al triunfo de Alberto Fernández, y es indudable que Ricardo Alfonsín se muestra sumamente disconforme con ese sector de la Unión Cívica Radical, que como bien rezaba el grafo, como bien apodó el gato silvestre, el radicalismo agorilado, que poco tiene que ver con las verdaderas banderas, o por lo menos las banderas históricas del partido. Lo cierto es que Alberto Fernández le hizo llegar este ofrecimiento a Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín, según tengo entendido, se lo consultó a distintas personas de confianza de la Unión Cívica Radical, con las que está de acuerdo y con las que no, y en su mayoría le han dicho que debía aceptar el cargo. Hace pocos minutos también se expresó a través de las redes sociales, dijo que era una buena manera de saltar la grieta, bien digo, y lo cierto es que desde el radicalismo, incluso desde el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, llegaron a decir que le van a solicitar la expulsión de Ricardo Alfonsín, una cosa absolutamente ridícula, justamente lo que se le venía pidiendo a quien asumiera era saltar la grieta. Bueno, este es un gesto que indudablemente salta la grieta. Un presidente peronista que busca designar como embajador a un referente del radicalismo. Sí, aparte, Juan, a ver, no hay ninguna coherencia en lo que están haciendo, ahí decía los radicales agorilados. Yo digo, como dice Gustavo Silvestre, le mandamos un abrazo. Creo yo que, no hay... no es consecuente con qué, y no hay una lógica con qué. Bueno, con que el propio Alfredo Cornejo, Mario Negri, por ejemplo, también han sido críticos incluso de la gestión macrista en estos días nada más, y lo hemos visto, se han tirado de todo con Jaime Durán Barba. Es decir, hoy el radicalismo, por lo menos quienes han salido a correrlo, a Ricardo Alfonsín en el día de hoy, son quienes vienen criticando en gran medida, tarde por supuesto, parte de lo que fue el ADN de Cambiemos en el poder. Entonces, digo, ¿qué tipo de crítica es y quiénes las están haciendo en este contexto? Y además, como si Ricardo Alfonsín no pudiese formar parte de un frente, que es un frente realmente muy amplio, donde hay distintas expresiones, por supuesto muchas de ellas vinculadas al peronismo, pero no todas.
Sí, y un Ricardo Alfonsín que ya había rechazado ofrecimientos puntuales muy importantes, según sus propias palabras, que le había hecho el presidente Alberto Fernández. Y respecto a esto último, tal cual, Sí. Juli, la verdad es que para algunos referentes de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo y compañía, es un crimen que Ricardo Alfonsín asuma como embajador en España de un gobierno peronista, pero no fue un crimen, por ejemplo, acompañar las políticas de endeudamiento, las políticas de empobrecimiento, el alto nivel de desempleo. Acompañaron en todo a Macri y ahora parece ser un delito que Ricardo Alfonsín asuma como embajador. Bueno, yo quiero decir que hasta le hacen un favor en esta crítica porque en algún momento incluso el propio Ricardo Alfonsín recibía críticas de todos lados, ¿no? Del peronismo, del radicalismo, de otras posiciones políticas también, porque decían, bueno, pero ¿cómo? Es un radical, pero no forma parte del gobierno de Cambiemos, pero a veces critica y a veces no, a veces parece que acompaña. Bueno, en este caso, con las definiciones que han dado, lo están dejando en una posición bastante cómoda. ¿Qué dijo hace algunos minutos nada más Ricardo Alfonsín? Parece que nos acercamos peligrosamente a la fractura de la sociedad por dirigentes que no hacen más que estimularla con posiciones irreductibles. Decido apostar por la democracia. Y creo que hay otro más, si no me equivoco. Bueno, a ver, vamos a seguir. Estaba locuaz en términos gráficos Alfonsín, luego de hablarlo con distintos dirigentes del partido, con muchos de quienes no compartimos posiciones, pero sí un profundo respeto, decidí aceptar la propuesta del presidente, es decir, está confirmado entonces, va como embajador ante España. Y la última que dice, el presidente Alfonsín designó embajadores del Partido Justicialista y no dejó de ser radical por hacer lo que cualquier hombre con sentido de Estado hubiera hecho, ¿no? Por supuesto, correlacionando la decisión del presidente Alberto Fernández con la de su padre Raúl Alfonsín. Quien salió también a pegarle a la UCR y a criticar fue Jaime Durán Barba, el asesor ecuatoriano, que también ha irrumpido, creo yo, con mucha fuerza, no sé si para llevarse las marcas que tenía encima el expresidente Macri, pero lo cierto es que en este contexto Jaime Durán Barba también hace ruido dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que dijo, tal vez estudié mal la historia argentina y hubo otra mujer que fue más exitosa que Cristina Kirchner, pero no he podido conseguir esa información. Sería una muestra de fanatismo afirmar que nunca ganó una elección o que es una política incapaz. Esto que ha generado tanto ruido también y recuerdan ustedes, en toda la década la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, escribió Jaime Durán Barba, ni cuando de Narváez derrotó a Néstor, ni cuando fue enjuiciada. Esos son números, no opiniones subjetivas. Claro, despertó el rechazo de algunos sectores dentro de Juntos por el Cambio a las definiciones que estaba dando. Algunos creyeron que quienes estábamos cerca de Macri la queríamos como contendiente porque era fácil de derrotar, lo que no tenía sentido. Siempre fue la candidata más fuerte de la oposición. Bueno, a ver, yo creo acá que hay, por un lado, un reconocimiento de Durán Barba a las decisiones de carácter político que ha tomado la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, toda vez que fue la decisión de ella la que decantó finalmente la candidatura de Alberto Fernández. Recuerdo también otra de las definiciones que había dado Jaime Durán Barba este fin de semana en un artículo publicado en Perfil, cuando dijo, la verdad que no esperábamos que Alberto Fernández terminase siendo el candidato que fue, ¿no? Elogiando allí la estatura que había ganado el actual presidente de la Nación y además tratándolo de meter adentro de una ecuación que, según sostenía Jaime Durán Barba, bueno, en algún momento cuando se planteó la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner, dice Jaime Durán Barba, cediese la candidatura a Alberto Fernández, ellos dijeron, bueno, la verdad que la elección no va a ser complicada porque es un candidato menor. Bueno, finalmente reconoció este fin de semana Durán Barba que esto no había sido así. También esto generó en las últimas horas algún tipo de repercusión, cruces importantes con Mario Negri, con Alfredo Cornejo, referentes que ahora han salido, sobre todo el caso de Cornejo, han salido a correr a Ricardo Alfonsín, que siempre se ubicó en otro lugar, esto hay que decirlo. Ricardo Alfonsín siempre fue en parte crítico del gobierno del expresidente Macri, pero algunos le reclamaban directamente que diese un paso al costado del radicalismo y que pasase a integrar algunos
alguna otra fuerza. Eso no lo hizo nunca Alfonsín, quizás por llevar el apellido Alfonsín, vaya uno a saber, habrá que preguntárselo, pero lo cierto es que en ese contexto parece debilitarse Juntos por el Cambio y en todo caso, a partir de las definiciones también que dio el expresidente Macri, parece estar buscando alguna figura para conducir el espacio, sobre todo dentro de lo que es el contexto de los debates que se tejen dentro del Palacio Legislativo. Es importante para tener en cuenta y es justamente parte de este mapa político que hay que tener siempre en cuenta. Hablando de Claudio Bonadío, quien falleció hoy a la madrugada, estaba enfermo, tenía un tumor cerebral. Todo lo que decimos de él hoy son cosas que hemos dicho y que hemos contado. Digo, no es nada nuevo lo que estamos diciendo, pero cuando uno se pone a hacer un poco el background de estos personajes que han tenido un rol clave en el Poder Judicial, bueno, quizás se lleva una sorpresa por el impacto de ese recorrido. Sí. Claudio Bonadío, vos sabés que fue nombrado en el año 1994 por Carlos Menem. Era un peronista, se consideraba como tal. Había sido parte además del gobierno de Carlos Saúl Menem durante, bueno, junto con Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica. Sí. Vamos a repasar algunas de las situaciones quizás más polémicas de su trayectoria. Bonadío fue denunciado muchas veces, más de 70 veces ante el Consejo de la Magistratura y 5 en la justicia penal. 70 veces fue denunciado ante el Consejo. Sí, fue denunciado. El dato que te diría que es relevante de esto, además del contenido de algunas denuncias que realmente eran importantes, es que siempre consiguió la cobertura política y corporativa. Siempre consiguió quien lo protegiera, tanto del peronismo como desde la corporación judicial, como desde lo que fue Cambiemos con posterioridad. Dentro de esas denuncias además encontrás algunas que fueron emblemáticas de cómo actuó en los 90, protegiendo precisamente a quienes lo habían designado. Causas que tuvo durante 10 años, como por ejemplo una sobre créditos irregulares que le dieron al grupo Yoma. 10 años la tuvo, una década, una barbaridad. Y así con otras causas similares también, como otra... Eso se llama cajonear. Eso se llama cajoneo con un objetivo político, claramente. Esas causas no tuvieron un costo muy alto para él, lo máximo que tuvo fue una multa del 30% de su sueldo que después incluso le revocó la propia Corte Suprema. Mira, eso no lo sabía. Y a un caso fundamental, el caso AMIA, por el que también tuvo una denuncia. Bonadío tuvo la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA durante 5 años, también cajoneada. La política del cajoneo también aplicada al caso AMIA. Y tuvo denuncias múltiples por esa situación. Tampoco tuvo ningún costo para él, salvo que le quitaron la causa después de 5 años de cajoneo. ¿Quién venía en auxilio? ¿Quién lo ayudaba generalmente? El poder de turno. En el Consejo de la Magistratura, un personaje clave fue Miguel Ángel Pichetto. ¿A quién protegía con la causa, durmiendo la causa AMIA, el juez Claudio Bonadío? Principalmente a su mentor, que fue Carlos Corach. ¿No? Era la persona a la que principalmente protegía al dormir aquella causa de encubrimiento de AMIA, donde también estaban imputados personajes del Poder Judicial, como Juan José Galeano, que fue su amigo, que después de muchísimos años fue juzgado. Corach nunca fue juzgado por eso. Se lo conoce como juez de la servilleta. ¿Por qué? Porque figuraba en la famosa servilleta que Cavallo reveló que tenía los nombres de quienes iban a integrar el Poder Judicial a medida de Menem. Sí, una relación directa con el poder en aquel momento. Exacto, ¿no? Quienes iban a protegerlo, ¿no? Veamos qué otras perlitas y escándalos y denuncias respecto de Claudio Bonadío. Bueno, el doctor Glock es en realidad, y se debe al arma que llevaba consigo, y que recordarás aquel episodio en el año 2001 donde fue abordado por 2 delincuentes y terminó, la solución que encontró rápidamente fue dispararles. A uno de ellos le dio 4 disparos y los mató, cosa que tampoco tuvo ningún costo para él porque fue considerado legítima defensa. Por esto y por algunas otras cuestiones tenía fama de duro, ¿no? Tenía fama de un juez duro, un juez recio, alguien que andaba, como algunos dicen, cargado, es decir, con un arma encima.
Sí, exactamente, le gustaban las armas además. Y fíjate, vos sabés que en Comodoro Pi una de las frases que me decían hoy, muy curiosa, incluso gente que no lo quería mucho, fue un mal juez, pero tenía huevos. Esta es un poco la definición que se le ha encontrado a esa característica, ¿no? A esa característica, exactamente. Sí. Y hoy podemos definirlo como realmente un maestro del lawfare, por lo menos en su actuación en los últimos algo más de 4 años. Porque fue un experto en armar causas. Claro, el lawfare es la utilización del Poder Judicial, puntualmente de algunos magistrados, para generar persecuciones de características políticas. Exactamente. Ahora, Bonadío, que vos sabés que su juzgado le decían la embajada, porque tenía su propio código, tenía el código Bonadío. Sí. Las leyes de la Argentina no regían en su juzgado, este es un poco... Sí, otro dicho que me decían es que otros jueces y fiscales, etcétera, decían, bueno, es Bonadío. Bueno, ¿no? Esto también se decía en los pasillos. Bueno, es Bonadío. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que él generaba sus propias estrategias y recursos para, además, generar efectos en la política desde su poder como juez. Una fue generar causas mellizas. Lo hizo con los sauces y Otesur, que mencionaba antes Juan. También, ¿qué quiere decir esto? Generar una causa paralela porque a él le habían quitado Otesur, entonces los sauces venía bárbaro. Lo mismo hizo con la causa del memorándum, la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. También fue especialista en Forum Shopping, como lo vimos en la causa de los cuadernos, donde no solamente se quedó con la causa él, sino que generó muchísimas causas paralelas dentro de ese combo, a tal punto que terminó llamando indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner a 8 indagatorias en un mismo día. Si eso no es ejercicio y demostración grandilocuente de poder, ¿de qué se trata, no? Sí, sí. Quizás la foto más emblemática que sintetiza ese concepto de lawfare es esta que estamos viendo. Bonadío fue muy amigo de Ricardo Lorenzetti, con quien además... de alguna manera aceitó todo esto que vimos en los tribunales, esta ofensiva que vimos en los últimos años. Y esta foto con el ex juez Sergio Moro, que hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro, sintetiza este mensaje que incluso desde la Corte se daba en ese momento hacia el fuero federal. Actúen contra los exfuncionarios que desde acá los bancamos a cualquier costo. Y así también dictó prisiones preventivas bajo la doctrina Irursun. Después hay una cantidad de causas que otro día las contaremos. Hay mucho, ¿no? Hay mucho. Sí, hay muchas que no solo tienen que ver con la política, sino con cómo actuaba Bonadío en general. Como por ejemplo, mandar a un buchón a una causa de drogas, viste, a alguien que se hace pasar como miembro de la organización y después terminar sacándole el velo, decir que era buchón y meterlo preso. Bueno, hay que seguir con eso también. Sí. Gracias, Irina. Muchísimas gracias. Bueno, en instantes vamos a estar analizando la figura de Claudio Bonadío en el contexto del Poder Judicial, todas las polémicas, también las causas que tenía el juez Bonadío y que repasábamos más temprano. Ya están en nuestros estudios, por un lado los abogados, Daniel Germanos, también está Roberto Boico y está también el ex juez Arias, todos ellos para analizar lo que viene siendo el impacto, ¿no? No solamente de la noticia de la muerte del juez Bonadío, sino sobre todo lo que ha sido su trayectoria y lo que decía Irina, los últimos años, a partir de algo que yo creo que hay que analizar y que no es solamente el juez Bonadío en tanto y en cuanto magistrado, sino sobre todo en tanto y en cuanto parte de un armado mucho más importante y de lo que se llama el lawfare. Nosotros